Bienvenidos a Bagdad, cuna de civilizaciones, donde el pasado susurra historias. En los primeros años del siglo IX, Bagdad se había convertido en la ciudad más grande y próspera del mundo. Una metrópolis construida sobre la visión de un califa, alimentada por el comercio entre Oriente y Occidente, y habitada por casi 1 millón de personas de orígenes tan diversos como los productos que llegaban a sus muelles. En este video, utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas y grabados, cambiando perspectivas, alterando ángulos de cámara y moviéndome a través de estas escenas de maneras que sus artistas originales nunca pudieron imaginar. El objetivo no es simplemente mirar el pasado, sino adentrarse en él, caminar por Bagdad tal como era y sentir lo que habría sido estar aquí durante la Edad de Oro del conocimiento. Y si te quedas hasta el final, compararemos estos mismos lugares con cómo lucen hoy, para ver qué ha cambiado el tiempo y qué todavía permanece. Antes de poner los pies en la antigua Bagdad, es útil entender cómo comenzó esta historia. En el año 762, el califa Abbasí al-Mansur decidió fundar una nueva capital para su imperio. Navegó por el río Tigris buscando el lugar perfecto y lo encontró aquí, en una llanura donde el Tigris y el Éufrates se acercan más antes de su confluencia hacia el sur. El sitio ofrecía agua abundante, control sobre rutas comerciales que conectaban con Siria, Persia, India y China, y tierra fértil para alimentar a una gran población. Al-Mansur trazó los planos de su ciudad con cenizas sobre el suelo, encendiendo bolas de algodón empapadas en nafta para marcar las líneas de las murallas. Luego ordenó que comenzara la construcción. Esta imagen muestra la ciudad redonda de Bagdad. El núcleo original diseñado por Al-Mansur era una maravilla de planificación urbana sin precedentes en el mundo islámico. 3 murallas concéntricas de ladrillo rodeaban un centro donde se alzaban el palacio del califa y la gran mezquita. La muralla exterior alcanzaba una altura de 24 metros, coronada por almenas y flanqueada por bastiones. Un profundo foso rodeaba todo el perímetro. 4 puertas equidistantes atravesaban las murallas, cada una apuntando hacia una región del imperio. La puerta de Kufa, al suroeste, conducía hacia la Meca y las rutas de peregrinación. La puerta de Basora, al sureste, abría hacia el Golfo y el comercio marítimo. La puerta de Jorasán, al noreste, conectaba con Persia y la ruta de la seda. Y la puerta de Damasco, al noroeste, llevaba hacia Siria y el Mediterráneo. Caminos rectos partían desde cada puerta hacia el centro de la ciudad, flanqueados por arcadas, donde comerciantes de todo el mundo ofrecían sus mercancías. En el corazón mismo de la ciudad redonda se encontraba el Palacio de la Puerta Dorada, la residencia del califa. Era un complejo masivo que ocupaba más de 30.000 metros cuadrados. Su característica más distintiva era la cúpula verde, que se elevaba 40 metros sobre los edificios circundantes, visible desde cualquier punto de la ciudad. En su cúspide, una figura de un jinete sosteniendo una lanza señalaba la dirección del viento. Solo el califa tenía permiso para montar a caballo dentro de este recinto central. Aquí, rodeado de jardines, fuentes y salones de audiencia, el gobernante del mundo islámico recibía embajadores de Bizancio y de la corte de Carlomagno, administraba justicia y presidía debates entre los más brillantes pensadores de su época. Junto al palacio se alzaba la gran mezquita de Al-Mansur, el primer lugar de oración congregacional de Bagdad. Era un edificio de planta hipóstila, con columnas de madera que sostenían un techo plano, rodeando un amplio patio abierto. Aquí, cada viernes, miles de fieles se reunían para la oración.
La mezquita no solo era un espacio de devoción, sino también un centro de la vida comunitaria donde se transmitía conocimiento, se resolvían disputas y se fortalecían los lazos entre las diversas comunidades que habitaban la ciudad. Los llamados a la oración resonaban 5 veces al día desde sus almenas, marcando el ritmo de la vida urbana. Sin embargo, la ciudad redonda pronto resultó demasiado pequeña para la población que atraía. Al-Mansur decidió trasladar los mercados fuera de las murallas, hacia el distrito de 1902, Al-Kark al sur. Aquí se formó uno de los bazares más vibrantes del mundo medieval. Calles enteras se especializaban en productos específicos. Había zocos de especias donde se vendían canela de Ceilán, pimienta de India y clavo de las islas orientales. Zocos de telas ofrecían sedas de China, brocados persas y linos de Egipto. Había mercados de perfumes, de joyas, de libros manuscritos, de papel importado de Samarcanda. Oficiales llamados muhtasib supervisaban el comercio, asegurándose de que las balanzas fueran justas, los precios razonables y las transacciones honestas. Los cambistas facilitaban el flujo de dinares de oro y dirhams de plata entre comerciantes de docenas de naciones. En la ribera oriental del Tigris, Al-Mansur estableció un asentamiento separado para su hijo y heredero, Al-Mahdi. Con el tiempo, este distrito de Al-Ruzafa creció hasta rivalizar con la ciudad redonda. Un puente de barcas conectaba ambas orillas, permitiendo que personas y mercancías fluyeran entre las dos mitades de la metrópolis. En el río mismo, cientos de embarcaciones se congregaban en los muelles. Había navíos de guerra, barcos mercantes e incluso juncos chinos que habían navegado desde Cantón a través del Océano Índico y subido por el Golfo hasta el puerto de Basora, y desde allí remontado el Tigris. Era la época ficticia de Simbad el Marino, pero las historias de las 1001 noches tenían su base en los relatos de viajes reales realizados por comerciantes musulmanes que llegaban tan lejos como Corea. Durante el reinado de Harún al-Rashid, que gobernó desde 786 hasta 809, Bagdad alcanzó el cenit de su esplendor. El califa era conocido por su patronazgo de las artes, la música y la poesía. Recompensaba generosamente a músicos y poetas destacados, contribuyendo a la brillante cultura de su corte. Las historias de las 1001 noches se inspiraron en este período, con el propio Harún como personaje recurrente, disfrazándose de noche para recorrer las calles de su ciudad en busca de nuevas aventuras y relatos maravillosos. Aunque idealizadas, estas historias reflejan la riqueza y vitalidad de Bagdad durante el siglo VIII. Bajo Harún al-Rashid, y especialmente bajo su hijo Al-Mamun, floreció una institución que cambiaría el curso de la historia intelectual. La Casa de la Sabiduría, o Bait al-Hikma, comenzó como una biblioteca real, pero evolucionó hasta convertirse en un centro de investigación y traducción sin precedentes. Aquí, eruditos de diversas procedencias y religiones trabajaban juntos traduciendo textos griegos, persas, sánscritos y siríacos al árabe. Las obras de Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo, Galeno e Hipócrates fueron preservadas y comentadas. Los traductores más destacados recibían salarios equivalentes a los de atletas profesionales de hoy. Se dice que algunos recibían el peso de sus traducciones completadas en oro. Entre los eruditos que trabajaron en la Casa de la Sabiduría se encontraba Muhammad ibn Musa al-Juarizmi, un matemático persa cuyo legado perdura en palabras que usamos diariamente. Su tratado sobre el cálculo mediante la restauración y el balance nos dio la palabra álgebra, derivada del árabe al-Gabr, y su nombre latinizado, algoritmi, dio origen al término algoritmo.
Al-Juarizmi introdujo los métodos sistemáticos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Presentó los numerales indios al mundo islámico y eventualmente a Europa, y creó uno de los primeros mapas detallados del mundo conocido. Trabajando bajo el patronazgo de Al-Ma'mún, también participó en proyectos para calcular la circunferencia de la Tierra y verificar los datos del Almagesto de Ptolomeo. La ciudad atraía pensadores de todas las disciplinas. Astrónomos observaban los cielos desde el primer observatorio del mundo islámico, construido en el distrito de Al-Shamasiyya. Médicos desarrollaban nuevos tratamientos en hospitales que atendían a pacientes de cualquier religión o condición social. Filósofos debatían cuestiones de teología, lógica y ética en sesiones patrocinadas por el propio califa. Poetas como Abu Nuwas componían versos que celebraban los placeres de la vida urbana con una franqueza que escandalizaba a los más conservadores. La sociedad de Bagdad en el siglo IX exhibía una jerarquía compleja, pero también una notable diversidad. Árabes, persas, turcos, bereberes, judíos, cristianos y zoroastrianos coexistían, cada grupo contribuyendo con sus tradiciones y conocimientos. Imagina llegar a esta ciudad después de meses de viaje a través de desiertos y montañas, acercándote desde 1900 cualquier dirección. Las murallas y cúpulas de Bagdad habrían aparecido como una visión de abundancia después de la aridez del camino. Entrando por una de las grandes puertas, te encontrarías en calles donde se hablaban docenas de idiomas, donde los aromas de especias exóticas se mezclaban con el incienso de los templos, donde podías comprar manuscritos de filosofía griega junto a sedas chinas y espadas indias. Era, en palabras del geógrafo Al-Yaqubi, el lugar donde se reunía toda la riqueza del mundo y existían todas las bendiciones del universo. La prosperidad de Bagdad descansaba sobre una red de comercio que se extendía en todas direcciones. Por tierra, caravanas de camellos conectaban la ciudad con las rutas de la seda hacia China y con los mercados de especias de India. Por agua, el Tigris y el Éufrates servían como autopistas fluviales. Desde Basora, en el sur, barcos navegaban hacia África Oriental, Yemen, India, Malasia y los puertos de China. Mercaderes rusos bajaban por el Volga, cruzaban el mar Caspio y llegaban a Bagdad con pieles de castor y zorro negro. Comerciantes judíos conocidos como radanitas recorrían rutas que conectaban el sur de Francia con el lejano oriente. Esta posición central en 1900, las redes comerciales del mundo antiguo hacía de Bagdad no solo una ciudad de eruditos, sino también de inmensa riqueza material. El río Tigris era el corazón palpitante de la ciudad. Sus aguas irrigaban los jardines que bordeaban sus orillas, enfriaban el aire durante los tórridos veranos y proporcionaban una vía de transporte más rápida y cómoda que las congestionadas calles. Los califas construyeron palacios de recreo a lo largo de sus riberas, con terrazas que descendían hasta el agua, donde podían disfrutar de la brisa nocturna. Los ciudadanos comunes también encontraban esparcimiento junto al río, donde había casas de té, jardines públicos y lugares donde los narradores profesionales cautivaban a las multitudes con historias que eventualmente se compilarían en Las Mil y Una Noches. La vida cotidiana en Bagdad del siglo IX combinaba sofisticación urbana con tradiciones ancestrales. La ciudad contaba con atracciones como cafés, salones de ajedrez, obras de teatro en vivo, conciertos y acrobacias. Había baños públicos donde hombres y mujeres, en horarios separados, podían relajarse y socializar. Las casas de los ciudadanos acomodados tenían patios interiores con fuentes, protegidos del calor y el ruido de las calles. Los mercados ofrecían no solo productos de lujo, sino también los ingredientes para una cocina que fusionaba tradiciones árabes, persas e indias.
era una sociedad que valoraba tanto la piedad como el placer, la erudición como el entretenimiento. Sin embargo, incluso en su apogeo, Bagdad enfrentaba tensiones. El vasto imperio era difícil de gobernar desde un solo centro. Provincias distantes comenzaban a actuar con creciente independencia. Rivalidades dinásticas amenazaban la estabilidad del califato. Después de la muerte de Harún al-Rashid, una guerra civil entre sus hijos devastó partes de la ciudad. La ciudad redonda de Al-Mansur, en particular, sufrió daños de los que nunca se recuperaría completamente. Unas décadas más tarde, el califa Al-Mutasim trasladaría la capital a Samarra, al norte, aunque Bagdad seguiría siendo un centro cultural y comercial de primera importancia. Ahora quiero traerte al presente y mostrarte cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienes ideas o sugerencias para futuras ciudades, compártelas en los comentarios. Entremos en materia. La ciudad redonda de Al-Mansur ya no existe. Sus murallas fueron demolidas gradualmente a lo largo de los siglos, y los últimos vestigios desaparecieron en la década de 1870, cuando Midhat Pasha, gobernador otomano, modernizó Bagdad, destruyendo las estructuras antiguas para construir nuevas calles y edificios. Hoy, el área donde se alzaba la ciudad redonda corresponde aproximadamente al barrio de Kark, en el distrito de Mansur, al suroeste del centro. No queda ninguna estructura visible del diseño original, aunque el trazado circular se refleja todavía en la bandera de la gobernación de Bagdad. El Tigris sigue fluyendo a través del corazón de Bagdad, dividiendo la ciudad en dos mitades, como lo ha hecho durante más de 1200 años. La ribera occidental se llama todavía Al-Karj y la oriental Al-Ruzafa, los mismos nombres que tenían en tiempos de los abasidas. Hoy, 14 puentes conectan ambas orillas, reemplazando los antiguos puentes de barcas. La calle Abu Nuwas, nombrada en honor al poeta de la corte de Harún al-Rashid, bordea una sección de la ribera oriental. Recientemente rehabilitada, cuenta con jardines, zonas de juego y estatuas que representan escenas de las 1001 noches. Del esplendor arquitectónico abasí temprano, casi nada sobrevive en Bagdad. El palacio y la mezquita de Al-Mansur desaparecieron hace siglos. Sin embargo, algunos edificios del período abasí tardío permanecen. El palacio abasí, que probablemente data del siglo XII o XIII, ha sido restaurado como museo y exhibe la decoración de ladrillo característica de la época. La madrasa Mustansiriya, construida en 1233, es uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura islámica medieval en Irak y funcionó como una de las primeras universidades del mundo islámico. La mezquita de Al-Khulafa, también conocida como Mezquita del Califato, es la mezquita más antigua que sobrevive en Bagdad. Aunque fue completamente reconstruida en los años 60, su minarete data del período ilkanida y fue durante mucho tiempo el punto más alto de la ciudad. Hoy se encuentra en un estado precario de mantenimiento, amenazada por el abandono. Cerca de 1900, en el barrio histórico de Ruzafa, se concentran algunos de los vestigios más importantes del pasado de Bagdad, incluyendo la Plaza Kushla con su torre del reloj otomana. Bagdad moderna es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, la segunda más grande del mundo árabe después de El Cairo. Ha sobrevivido invasiones mongolas, siglos de dominio otomano, guerras con Irán, la Guerra del Golfo, la invasión de 2003 y años de conflicto interno. Cada una de estas pruebas dejó cicatrices, pero también demostró la resiliencia de la ciudad y su gente. Hoy, nuevos rascacielos se elevan junto al Tigris, incluyendo un edificio del Banco Central diseñado por la arquitecta Zaha Hadid.
Las calles están siendo ensanchadas. Nuevos pasos elevados cruzan las avenidas congestionadas y se planea un sistema de metro que modernizaría el transporte. Caminando hoy por la calle Mutanabi, el histórico centro de venta de libros nombrado en honor a un poeta del siglo X, uno puede todavía encontrar ecos de aquella ciudad que fue el centro del conocimiento mundial. Librerías y puestos callejeros ofrecen volúmenes de poesía, filosofía e historia. Es un recordatorio de que, a pesar de todo lo que se ha perdido, algo del espíritu de la antigua Bagdad persiste. La búsqueda del conocimiento, la mezcla de culturas, el comercio de ideas tanto como de mercancías, estas tradiciones que florecieron hace más de 1000 años, todavía encuentran expresión en las calles de la ciudad moderna. Realmente aprecio que hayas visto este video. Tus ideas, comentarios y sugerencias constructivas realmente dan forma a lo que viene después. No dudes en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima vez.